Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwetash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo, como fue prometido, nos han enseñado esta verdad. Y por eso es que siempre nosotros, un saludo a ustedes hermanos y ustedes hermanas. Por eso es de que esta escritura, Mateo 28 y 19 dice, por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones. Okay, en el inglés dice que vayan y enseñen. Go therefore y enseña todas las naciones. Right? O como dice en español, hagan discípulos, porque discípulos es alguien alguien a quien tú le enseñas. Y por eso es que nosotros decimos siempre el nombre del Padre, el nombre de su Hijo y el Espíritu Santo, que es en hebreo. Porque eso fue otra promesa que el Señor nos dio. Por eso es que siempre decimos eso, man. Porque este mensaje viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu, el Padre Yahweh, a través del Señor Yahawashi, nos ha dado apóstoles y maestros que nos han enseñado esta verdad, man. Nosotros hacemos lo mismo en el Espíritu, man. Y damos doble honores a los apóstoles porque, es una labor que ellos han tenido. Por eso es que dice, por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, que bautismo en el griego viene de la palabra sumergir. Y eso es lo que los apóstoles nos hacen, no literalmente, no físicamente, pero es lo que ellos hacen al darnos esta verdad. Nos sumergen en agua para que podamos entender. Nos sumergen en esto para que podamos limpiar nuestros caminos, man. Todo eso es obra del Señor. Por eso es importante los nombres. Porque los cristianos o otras denominaciones, incluso israelitas, si no claman en el nombre o vienen en el Espíritu que el Padre envió, no te van a dar la verdad, man. Por eso dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y otra escritura, antes de moverme, es Sofonías 3 y versículo 9. Y en versículo 8 te explican el contexto de lo que iba a suceder, en cuándo esto iba a suceder. Y está hablando del tiempo del fin. Porque dice en versículo 8, dice, por tanto espérenme, dice Yahweh, hasta el día en que me levante para juzgarlos. Porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Esto está hablando del tiempo del fin. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, que esa pureza de labios es el hebreo. Dice, para que todos invoquen el nombre de Yahweh. Porque si tú ves ahorita dice Jehová, pero Jehová no es el nombre del Señor, man. Dice, para que les sirvan de común consentimiento. Y eso es lo que el nombre Yahweh Ba'Shem Yahawashi a través del Espíritu hace, que todos estemos en una misma mente, conforme a la doctrina. Porque van a haber cosas en la vida diaria que no estemos del mismo con hermanos, man. Como música, deportes, whatever, cosas que son de este mundo. Pero conforme a la doctrina, todos íbamos a estar, conforme a la verdad, todos íbamos a estar en una misma mente, man. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Espíritu del Señor hace. Como dijo Pablo también, man. Ya diciendo eso, man, ¿cómo se llama? Este video fue inspirado en Ezequiel 36. Y tuve que poner un poco de música porque hay mucho eco en este cuarto. Y apenas saqué unas cosas. Y se hizo mucho más seco. Que es el espíritu, porque estábamos hablando un hermano y yo acerca de eco.
Pero anyway, quiero agarrar este título, por eso no he dicho nada. Este título en Ezequiel 36 de mi Biblia física. Porque aquí el subtítulo, o el título, perdón, de este capítulo dice Restauración Futura de Israel. ¿Ok? Porque a final de cuentas todo el evangelio que fue predicado en el Nuevo Testamento, ¿cómo se llama? El ministerio que el Señor Yahabushai estableció del evangelio, que el evangelio significa la buena noticia, fue para Israel. Porque ese fue el propósito, porque el Señor mandó al Señor Yahabushai. Fue para darle la buena nueva y salvar a su pueblo, Israel. Porque cuando vas al Nuevo Testamento, lo que los apóstoles estaban enseñando era todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, man. Y uno de esos capítulos es el que vamos a entrar hoy, que es Ezequiel 36. Ok, que en la Biblia física que tengo, el título es Restauración Futura de Israel. Porque eso es lo que, como dijo Pablo, man. Vamos a agarrar rápido. Y esto empieza, en Ezequiel 36, empieza a hablarle a la tierra. ¿Ok? Porque esto también, en los primeros versículos, ¿ok? Sobre todo en 5, fue profecía de que una gente en específico se iba a dar ellos mismos esa tierra, la tierra de Israel. ¿Ok? Por heredad. Y eso fue profecía. Por eso es de que la gente que está viviendo hoy en día, que se autoproclama ser la nación, eso es profecía. ¿Ok? Y también de alguna información que le pregunté a ChatGPT y estaba en punto, man. Alright, so, como dice aquí Romanos 9 y versículo 3 dice: porque deseara mismo yo ser anatema, separado de Yahawashi Hamashiach, por amor a mis hermanos, que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Ok, porque Pablo él mismo dijo que él era un israelita de la tribu de Efraín. No de Efraín, de Benjamín. Ok, ¿dónde lo dijo, man? Efraín, no, dijo de Benjamín. Jueces, ya es ok. Filipenses 3 y 5 dice: bueno, aquí él está diciendo su récord, ¿verdad? Dice circuncidado al octavo día, porque eso es de acuerdo a la ley, porque Pablo fue instruido estrictamente como él dijo. Aquí como dice aquí, ustedes hermanos lo pueden leer, man, porque eso es lo que Pablo está diciendo. Dice: del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Ya ves, porque aquí está diciendo que él fue estrictamente, él fue, si alguien es hebreo, es él. Por eso dice y hace énfasis hebreo de hebreos. Alright. Anyway, ese era el punto aquí. Okay, dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción. Regresando a Romanos 9:4, dice la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, vino el Señor Yahabushai, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ok. So aquí Pablo está haciendo un punto que los israelitas, a nosotros los verdaderos israelitas, de los cuales somos, es la adopción para nosotros, man. Ok, pero en el término adopción, ¿por qué? Porque hemos entrado en eso, man. ¿Qué era? Porque no era como hoy la adopción.
Dice, no se trataba de solo recoger a un niño, sino de transferir completamente la identidad legal, cambiar de familia, nombre y herencia, perder todo vínculo con la familia anterior, recibir todos los derechos del nuevo padre. Era como nacer otra vez, pero legalmente. Damn. Alright, y cuando lo pones en completa, la idea principal era de que íbamos a ser nuevas personas, porque fuimos gentiles, man. La manera en cómo el Señor estaba trayendo a hermanos era de un estado gentil, pero esos gentiles eran israelitas que habían adoptado las maneras. Okay, el Señor lo describió en Oseas, hijos extraños. ¿Por qué? Porque no se comportaban, man. Okay, cuando vas al el contexto de Oseas, empieza con la comparación de una mujer. No, más bien el Señor le dijo que se casara con una ramera, porque eso es lo que representaba nuestra relación con el Señor. Y hasta cuando tuvo esos hijos, le puso la Amya, que es no mi pueblo, y lo a mí. No. Lo a mí es no mi pueblo, y la Ha o la Rahuma, que sin misericordia. Que eso es lo que nos pasó con nosotros. Por eso es que el Señor nos abandonó, pues. ¿Okay? Nos quitó de su heredad. Como cuando un hijo le hace mal a un padre, ¿qué es lo que hace ese padre? Lo destituye y le quita todos los derechos y la heredad y la herencia. Eso es lo mismo que eso pasó con nosotros, man. Y en Ezequiel 36 lo va a explicar. Alright. Dice... Oseas 5 y versículo 7 y versículo 5 dice: la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Y no, porque el Oseas dice, versículo 6 dice: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Yahweh, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Yahweh prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, ¿y esos hijos extraños qué son? No son a su imagen, ¿ok? No son de él. Esto no es lo que se parece a lo que tú deberías de traerme, you know? Por eso es que nosotros terminamos que lo vamos a ver en Ezequiel 36, man, ¿ok? Pero nomás como entramos en Romanos 6, que es la adopción es eso, man. Huiotesía, ¿ok? No es solo ser hijo biológico, aunque nosotros por sangre somos, ¿ok? Y no tenemos un registro de que nosotros somos israelitas verdaderos, porque andamos conforme a fe. Porque nuestro espíritu, como dice en la escritura, Romanos 8, ok, Romanos 8, como dice aquí, Romanos 8 y versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Alright, y así es como nosotros sabemos, man. Porque un edomita, un pagano, su espíritu va a dar testimonio de que son paganos, man. You know? Es así de simple. Por eso es que si un hombre viene que tiene la cara de un chino, de un árabe o de un gringo, you know, un edomita, y actúa conforme a lo que es un israelita, ese hombre por seguro es un israelita, man. Ok. Anyway. Ok, Romanos 9 y 4 dice la gloria. Porque la gloria, quiero ver esa parte. The adoption and the glory. Que es la majestad. Ok. Que el reino va a ser la gloria, man. Porque en el reino viene con, primeramente, van a ser esos cuerpos nuevos, man. Porque eso también viene en Ezequiel 36, que ahorita lo vamos a ver, man. Ok. Esa es la palabra por gloria, que es doxa. Alright, que dice... En el Nuevo Testamento siempre hay una buena opinión sobre alguien, lo que resulta en alabanza, honor y gloria, esplendor, brillo.
magnificencia, excelencia, dignidad, gracia, majestad. Ya ves, todo esto le pertenece a Israel. ¿Ok? Dice la gloria, el pacto. ¿Ok? Que hay un primer pacto y el otro pacto, el nuevo pacto. ¿Ok? Ese no estamos aún, tenemos las primicias, que es el espíritu, pero el nuevo pacto va a ser con esos nuevos cuerpos, man. You know? Y eso se extiende a inmortalidad porque no vas a pecar, que eso también va a tomar en Ezequiel 36. Right? Dice la promulgación de la ley. ¿Por qué? Porque Israel se le dio y va a ser el que va a ejercerla, man. ¿Por qué? Porque va a estar sobre la cabeza de naciones. Esto es de acuerdo a la profecía en Isaías 2, man. You know, porque esta escritura habla de que si Israel ya estuviera en su tierra, las naciones no tuvieran que tener pleitos ni nada, man. Right? Isaías 2 y versículo 1 dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, que esto representa la entera nación. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes. Okay, que un monte representa un gobierno. Y va a haber una estructura en un gobierno, you know. Hay una estructura en todos lados, man, porque el Señor es un Dios de orden. Ok, dice: y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar y vamos a ejercer. A nosotros se nos fue dado y nosotros la vamos a dar. Right? Porque dice aquí: porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Y esto es cuando el Señor nos restaure por fin en la tierra. Esto es el evangelio, man. Esto es lo que significa el evangelio. El evangelio viene del griego, que es la buena noticia. ¿Y la buena noticia para quién es? No, cuando tú vas al Antiguo Testamento, la buena noticia es para Israel. Las otras naciones, cuando son mencionadas, es para ir en juicio. Es juicio contra ellas, man. Y hay múltiples de escrituras que hablan de eso. ¿Por qué? Porque el Señor no está contenta con ellos, man. ¿Ok? Por eso tienes capítulos como Isaías 34 que habla de condenación a las naciones, man. ¿Ok? Isaías 60 de cómo ellos van a ser esclavizados, man. ¿Ok? Isaías 14 también habla de que ellos iban a ser dados en nuestra posesión para criados y criadas, man, como esclavos. Porque alguien lo tiene que hacer, man. Ok, y eso es lo que el Señor ha dicho. Y se va a hacer, man. Ok, dice versículo 4: y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ok, eso si el pueblo de Israel que está hoy en día allá fuera el verdadero pueblo, que ni se llaman Israel, se llaman israelíes. Si ellos fueran de verdad, si el Señor ya los hubiera establecido ahí de verdad, no hubiera lo que está pasando hoy en día, que es guerra. Porque, gente estúpida piensa que y apoya eso, no sabiendo cómo es que la manifestación de los hijos de Dios y el establecimiento de ellos en la tierra iba a ser. Pero cuando le vienes y le dices el evangelio de cómo es que el Señor va a establecer a Israel y cómo va a ser, lo toman como algo loco, man. Porque el evangelio se escucha como algo loco, man. ¿Ya ves por qué? Porque no es algo que se enseñe común. Esto es fuera de lo común, man. ¿Ok? Pero anyway, eso es lo que la escritura está hablando en Romanos, man. ¿Ok? Dice, and the giving of the law. Oh, shit. Quiero abrirla en la derecha aquí. Man, legislación. Promulgación de leyes. Quiero ver qué es una legislación. Y ahorita ya nos vamos a Ezequiel 36, man. Pero el punto es ese, man. ¿Qué es una legislación? Es el conjunto de leyes que gobiernan a un pueblo, nación o sistema. ¿Ok?
Y como dijimos, el Señor nos dio primero la ley. A nosotros, los israelitas, a nadie más se la ha dado, man. Por eso, Salmo 147 dice, y 19 dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. ¿Ok? Que en esos juicios son decisiones, man. Y el Señor nos ha dado a nosotros sus decisiones. Y eso es lo que estamos promulgando. Alright, la decisión del Señor tomar en contra de las naciones y en contra de nosotros. ¿Ya ves? Dice, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. ¿Ya ves? Ese es el punto, man. Ok, so Romanos 9:4 dice, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Ya ves? Y las promesas a quién fueron dadas, empezando con Abraham. Por eso dice Abraham, Isaac y Jacob. Por eso dice aquí, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Yahawashi HaMashiach. ¿Ok? El Señor no vino por todo el mundo, man. ¿Ok? O va a venir por todo el mundo y unos van a ser esclavizados y otros van a ser exaltados, man. Pero anyway, yo creo que ese es el punto aquí. Aquí también. Aquí también. Alright, so vamos a ir aquí, man. Y espero que esto sea edificante para ustedes, hermanos. Dice Ezequiel 36 y versículo 1, dice, tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di, montes de Israel, oíd la palabra de Yahweh. Y como dijimos, esto empieza a los montes de Israel. Ok, dice, así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto el enemigo dijo de ustedes, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Right? Y esto está hablando de Israel, porque alturas eternas, las alturas, porque cuando vas al hebreo, la palabra ahí por altura eterna es Bamawath Aiwalam, okay, que significa Bama significa lugares altos, alturas, colinas elevadas. Ok, dice, no solo es geografía, representa posición elevada. Right? Porque también ¿cómo se llama? En el contexto bíblico, okay, representa lugares de autoridad o sitios de adoración. Okay. Y eso es lo que Israel es, man. Porque desde el principio, desde que el mundo se estableció y se fue puesto el jardín, Israel desde el principio ha sido puesta desde siempre, el centro, man. Fue donde se está ¿cómo decirlo, man? Se like, hermanos. Básicamente está hablando de la tierra de Israel, porque alturas, como dijimos, es un lugar de adoración y también de dominio. Porque cuando regresas al principio, cuando Adán fue puesto en el jardín del Edén está hablando de la tierra de Israel. Ok, y ahí fue donde se le fue dado el lugar de culto y se le fue dado dominio. Porque eso es lo que representan las alturas. Y eternas quiere decir que desde el principio siempre han sido. Ok, porque cuando vas a Génesis, donde estaba el jardín del Edén, ok, te da una descripción geográfica. Ok, y como dice aquí, Génesis 2 y 8, dice, y Yahweh poder plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y este hombre está hablando de Adán, y no quiere decir que lo levantó y lo formó literalmente, no, lo levantó en una posición y le dio leyes, le dio un espíritu, le dio sabiduría, lo puso en orden. Porque al igual que nosotros, Adán estaba en un estado gentil,
Porque Adán ya tenía padres, tenía madre. Hemos mencionado esto en otros videos, man. Porque cuando vas a Génesis 1 y versículo 21, te explica que todo ser viviente fue creado en el día quinto. Y en el día sexto, que en el día quinto fue todo ser viviente creado. Eso quiere decir que van animales, humanos, todo tipo de cosas, man. Podemos ir bien rápido. Génesis 1 y 21. Dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Sí, porque todo viene del agua, man. Todos venimos del agua. La tierra fue sacado del agua. Todo viene del agua, man. Dice, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y esto fue el quinto día. Al sexto día fue que levantó el Señor a Adán. Y eso también, ¿cómo se llama? Eso también la escritura en... ¿dónde era, man? Creo que era en Cuarta Esdras 3. No, Cuarta Esdras 3 y 5. Y lo voy a traducir. Dice... Cuarta Esdras 3 y versículo 4 dice, oh Señor que gobiernas, tú hablaste al principio, cuando plantaste la tierra, y tú solo, y mandaste al pueblo. Dice, y le diste a Adán un cuerpo sin alma, que era obra de tus manos. Y esto no quiere decir que Adán estaba ahí tirado eso representa que estaba en un estado de confusión, un estado gentil. Dice, y le infundiste aliento de vida y fue hecho viviente delante de ti. ¿Ya ves por qué? Porque se fue puesto en un estado mayor, se le fue dado ley, se le fue dado culto, leyes de cómo adorar al Señor, cómo comportarse, cómo vivir. Todo se le fue dado, man. Y hay ejemplos como Caín y Abel, que ambos sabían qué era lo que le agradaba al Señor, qué sacrificios dar. Cuando vino el diluvio, Noé, ¿por qué Noé separó 7 de animales que eran, ¿cómo se llama? Puros. ¿Qué era lo que lo clasificaba de puros e impuros? Porque había una ley, y esa ley era oral. La ley escrita vino con Moisés. Y eso fue ¿por qué? Porque el Señor empezaba a dar estructura a un pueblo que estaba saliendo de un estado de Egipto, man. Veníamos de diferentes maneras malas. Por eso en el Nuevo Testamento te dice que la ley fue dada por los transgresores o para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. ¿Ya ves? Dice versículo 6, y lo condujiste al paraíso que tu diestra había plantado antes que la tierra existiera. Porque tienes el nombre de la tierra que se llama el Edén. El Edén es el paraíso, porque toda la tierra conserva, hay algunos lugares que todavía conservan ese estatus de paraíso, pero dentro de ese Edén tenías el jardín, y ese jardín, como dijimos en Génesis 2, te dice, y Yahweh, Génesis 2 y 8, dice, y Yahweh Dios plantó un huerto en Edén, que este huerto es un jardín en Edén. Edén es la tierra y huerto es un jardín. Y un jardín, cuando vas a esa palabra por jardín, a garden, que es ganá, si lo estoy diciendo bien, que ganá dice jardín, recinto, jardín cerrado. Y eso es lo que geográficamente, cuando lo ves de esa manera, eso es lo que es Israel, man. Israel es un jardín que está como encerrado, porque hay una escritura en Salmo 125,
Salmos 125:2 dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Yahweh está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Ya ves, porque el Señor desde un principio siempre ha escogido esa tierra. Ya ves, y esa tierra es algo bien importante hoy en día, man. Por eso es de que es codiciosa. ¿Por qué? Porque vamos a ver, man, porque en Ezequiel 36 te explica que muchas naciones quisieron de esa tierra. ¿Por qué? Porque es estratégica. Tal vez no puede ser la que tiene todos los recursos, pero es el lugar donde pasan los que sí lo tienen, porque es estratégica. Alright, y por eso es que dijimos, tengo un poco de información que ChatGPT, me dio, porque es una buena herramienta, man. Ok. Alright, ¿dónde estábamos, man? Aquí. Ok, un jardín. So, ese es un jardín. So, aquí está diciendo, y Yahweh poder plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Lo mismo que dijo Esdras. Ok. Dice, y tú en versículo 6, cuarta Esdras 3 y versículo 6 dice, y tú lo condujiste al paraíso que tu diestra había plantado antes de que la tierra existiera. Ok, y ¿sabes qué? Vamos a ver. Dang. Cuarta Esdras 5:24. Pero quiero agarrar todo el capítulo. Porque desde el principio, man. Así como el Señor, la escritura lo va a decir, man. Cuarta Esdras 5:23 dice, y dijo, un momento. Dice, y dijo, oh Señor que gobiernas, de todo bosque de la tierra y de todos sus árboles, has escogido una sola vid, y de entre todas las tierras del mundo entero, has escogido un solo hoyo, que esto está representando una sola tierra. Dice, y de entre todas sus flores, un solo lirio, y de todas las profundidades del mar, has llenado un río para ti, y de todas las ciudades edificadas, has santificado Sión para ti. Y de entre todas las aves que fueron creadas, a una sola paloma le has puesto nombre. Y de entre todos los animales que fueron hechos, a una sola oveja le has proporcionado. Y de entre todas las multitudes de pueblos, has conseguido un solo pueblo. Y a este pueblo, al que amaste, le diste una ley que es aprobada por todos. ¿Ya ves por qué? Porque aquí está dando las cosas que el Señor siempre ha hecho. Escogió una tierra y escogió un pueblo. El mismo pueblo que fue desde el principio siempre ha sido. La tierra que siempre ha sido desde el principio, man. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Israel son esos montes, estas alturas eternas, man. ¿Ok? Porque como dijimos, las alturas representan lugar de adoración, que a donde se fue puesto Adán para adorar. La escritura lo dijo, fue puesto en el jardín. ¿Qué se le fue dado a Adán? Sabiduría, ¿para qué? Para gobernar, porque alturas también representan dominio. ¿Y dónde se puso eso? En Sión. Digo, en Israel. Porque la escritura no dice que fue, pero, pero ahí va a ser. La profecía dice que va a ser en Sión. Que es la capital. ¿Ya ves? Las alturas eternas. Ok, dice, nos han sido por heredad. Versículo 3, continuando, porque creo que ya hice el punto aquí. Dice, versículo 3, dice, profetiza por lo tanto y di, así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto los asolaron y los tragaron de todas partes, para que fuesen heredar de las otras naciones, y se les ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Yahweh el Señor. Así ha dicho Yahweh el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio
de las otras naciones de alrededor. ¿Ok? Porque cuando vas a la historia de qué es lo que pasó con la tierra de Israel, muchas naciones han pasado por ahí y la han querido. ¿Por qué? Porque, como dijimos, es estratégica ese lugar. ¿Ok? Dice, porque le pregunté, ¿por qué ¿por qué es una tierra de mucho valor la tierra de Israel? Dice, la tierra de Israel no es valiosa por una sola razón. Es una combinación de posición, recursos, historias y significado espiritual. ¿Ok? Dice, Israel está en un punto único del mundo. Conecta a África, Asia y Europa. El paso obligado entre Egipto y Mesopotamia. Todo imperio que quería dominar el mundo tenía que pasar por ahí. Oh, y otra cosa, man, porque ni siquiera hemos entrado en lo que es el Edén. Génesis 2 y 9 dice, y Yahweh poder hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista de... ¿Sabes qué? Versículo 10 dice, y salía del Edén un río para regar el huerto. Aquí está diciendo, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Y esos 4 brazos empieza a nombrar que era el Pisón, que Pisón es el mar Rojo. ¿Ok? Dice, este es el que rodea, y van a decir, oh, pues es que eso no es un río. No, pero está diciendo que son, ¿cómo se llama? Cuerpos de agua. ¿Ok? Dice, este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro. Y esa parte es Arabia Saudita. ¿Ok? Porque cuando lo ves en el mapa, este está bien. El mapa, vamos a ver, aquí, ok, es el mar Rojo, man, ok, y la tierra de Javila, vamos a ver, well, I mean, ok, so, como esta información que dice, man, dice, diversas fuentes arqueológicas bíblicas y académicas, como el diccionario bíblico Anchor de 1992, dice que la tierra de Javila en la actual Arabia Saudita, específicamente en la región norte o noroeste de la península arábiga. Alright, so como dice aquí, se describe que los ismaelitas y amalequitas habitaban desde Javila hasta Shur, frente a Egipto, lo que corresponde geográficamente al desierto del norte de Arabia. Alright. Dice, donde hay oro. Versículo 12, y el oro de aquella tierra es buena, y hay ahí también bedelio y ónice. Dice, el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, que Gihón está hablando del río Nilo. Dice, y el nombre del tercero es el río Hidekel, que el Hidekel creo que es el Tigris. Ok, si no estoy... Sí, es el Tigris. Dice, y este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Eufrates. Alright, so aquí hay 4 ríos, pero hay uno que mencionó. Y salía del Edén un río. Y ese río de cuál está hablando, ok, cuando vas a Eclesiástico, versículo 24, aquí está hablando de 5 cuerpos de agua. Alright, desde el versículo 23, desde el 25. Está hablando de estos y los pone aquí porque representan, ¿cómo se llama? ¿Qué representan, man? Como su fuerza, su importancia, su potencia. ¿Ok? Dice
Dice, Él llenó todas las cosas con su sabiduría, como Pisón y como Tigris. En el tiempo de nuevos frutos, Él hace que el entendimiento abunde como el Eufrates y como el Jordán en tiempo de cosecha. Él hace que la doctrina del conocimiento aparezca como la luz y como Gehón en el tiempo de la vendimia. Estos son los mismos 4 ríos o cuerpos de agua que se mencionan, más el Jordán. ¿Ok? Porque Jordán es el principal. Eso ahí es como sabemos dónde está la tierra del Edén, o el jardín del Edén. ¿Ok? Ese era el punto que quería hacer, porque eso es lo que estaba yo viendo cuando estaba juntando, ¿cómo se llama? Información, y pues estaba haciendo mi estudio, man. You know? Y hay tantas cosas, you know, que se van y todo. Nomás le estoy dando lo que me acuerdo que, you know, que es más importante. Pues ustedes pueden ir a hacer su estudio y van a encontrar, you know, sus otras cosas, man. You know, o más información. Como dice aquí, dice Israel es, ¿por qué esa tierra es importante, man? Ok, dice, todo imperio que quería dominar el mundo tenía que pasar por ahí. Eso era un punto estratégico. Ok, un resultado: rutas comerciales, rutas militares, control de movimientos. El que controla esa tierra controla el paso entre continentes. Ok, punto número 2 es tierra fértil, vida y provisión. Aunque hay zonas secas, tiene elementos claves. Tiene el río Jordán, tiene lluvias estacionales, tierra apta para trigo, aceite y vino. Por eso la Biblia lo describe como tierra que fluye leche y miel. Por eso es que se le conoce como el creciente fértil. Okay, y eso es bien espiritual, man, porque el creciente fértil abarca todo eso, esos ríos que acabamos de ver. ¿Ok? Y la tierra de Israel está en medio, man. ¿Ya ves? Y el Señor va a venir a restaurar todo, man. ¿Ok? Porque aquí hay un gran desierto y el Señor lo va a restaurar. ¿Ok? Porque eso es parte de nuestra heredad también. Pero anyway, dice... Ok, aquí. Número 3, punto de paso económico moderno. Hoy en día sigue siendo clave: rutas cercanas al petróleo del Medio Oriente, comercio entre continentes, influencia geopolítica. Por eso es que esta gente que está viviendo allá quiere deshacerse de esa gente para sus propios planes, man, porque ellos saben que esa región es estratégica. Dice, no es el país con más recursos naturales, pero sí está en el camino de los que lo tienen. ¿Ya ves? Dice, otro es centro histórico de imperios. Todos estos imperios pasaron o pelearon por esa tierra: Egipto, Asiria, Babilonia, el imperio persa y el imperio romano. ¿Por qué todos querían esa tierra? Porque era llave de control regional. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Como dice aquí, en versículo 4, dice que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Versículo 5, por eso así ha dicho Yahweh el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad, con alegría de todo corazón y con el contentamiento de ánimo. Ok, cuando fuimos cuando fui al hebreo, primero fui al inglés, y en el inglés lo decía de esta manera. Versículo 5 dice, con mentes, ¿sabes qué? Como dice aquí, con desprecio mentes, pero eso no tiene sentido. Eso contra los paganos y contra todo Edom, que ha nombrado mi tierra en su posesión con alegría, de todo su corazón con desprecio. Ok, después aquí vino. Ok, como dice aquí,
es Basha'ata Napash, ¿ok? Que Napash es alma, vida, ser interior, ¿ok? Que es alma, ¿ok? Y Sha'at significa desprecio, odio, desdén, arrogancia ofensiva, rechazo con actitud. No es solo desafiante, es con desprecio activo desde el interior. ¿Ok? Y algo bien interesante, man, porque aquí Esaú, o digo más bien los edomitas, ¿ok? ¿Dónde está, man? Aquí. ¿Ok? Lo voy a volver a leer, dice, versículo 5. Por eso así ha dicho Yahweh el Señor. He hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría. Ok, la palabra ahí por disputar es which have appointed, que es Natán. Ok, so yo pregunté aquí que es Natán. Y ahorita vamos al otro punto, man, porque dice Natán. Significado principal solo es dar, pero no es solo dar simple. Tiene varios matices dependiendo del contexto. Dar, entregar, conceder, otorgar, establecer, poner, entregar, ok, permitir. No, eso, ellos se dieron, ok. Ellos se dieron, ellos se repartieron. ¿Cómo dijo, man? Ellos se entregaron, se establecieron, se pusieron, se otorgaron. ¿Ok? Y aquí estaba hablando de los edomitas, man. ¿Ok? Y esto en la historia no había pasado. Esto pasó en 1940 ¿cuándo fue, man? 1948. Oh, no, sale aquí, man. 1917. Y ellos se establecieron. ¿Cuándo fue? ...1948, ya. Pero la declaración Balfour, ok, porque también en el tiempo de que ellos se dieron esta declaración, ¿en qué tiempo estaban, man? You know, ¿quién estaba gobernando en ese mundo? Digo, en ese tiempo. Y nada más que eran los edomitas, porque todo eso va de la mano, man. Todo esto tiene una línea del tiempo. Ok, so yo le dije a ChatGPT qué fue y en qué tiempo, quién gobernaba y el contexto de lo que llevó a la declaración Balfour. Dice, la declaración Balfour fue un documento clave en la historia moderna del Medio Oriente y para entenderla bien hay que verla dentro de su contexto político, imperial y de guerra. ¿Qué fue la declaración Balfour? La declaración Balfour fue una carta escrita el 2 de noviembre de 1917 por Arthur Balfour, ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, dirigida a Lord Rothschild, ¿ok? Una rata. Dice, en ella, el gobierno británico decía que apoyaba el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, ¿ok? Pero este pueblo ni siquiera es el verdadero pueblo, man. Ellos se autoproclamaron. ¿Por qué? Por conveniencia, ¿ok? Política, man. Dice, ¿en qué tiempo ocurrió? Ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. En ese momento el mundo estaba en guerra total entre potencias europeas. ¿Quién gobernaba en ese tiempo? El poder principal involucrado era Reino Unido, gobernado por el rey Jorge V. Y el primer ministro era David Lloyd George. Dice, Reino Unido era una potencia imperial mundial, controlado territorios en África, Asia y Medio Oriente. Y porque aquí está diciendo de algo,
Reino Unido era una potencia imperial mundial. Esto también fue profecía. ¿Ok? Por eso es importante. Bueno, yo he hecho videos de esto no muy lejos, no mucho tiempo atrás, de Apocalipsis 17, man. Ok, Apocalipsis 17 habla de 7 cabezas. Ok, y como dice aquí, Apocalipsis 17 y 9, que esto está hablando de una bestia. Y esta bestia está hablando de un sistema de gobierno, de una gente. Por eso lo está poniendo como un cuerpo. Esta es una raza de gente que se le iba a dar dado el dominio del mundo entero. Se le iba a dar un gobierno. ¿Ok? Por eso es que dice aquí Apocalipsis 17 y versículo 9. Esto es, desde el principio te dice que es una bestia color escarlata. Que el escarlata es una bestia roja. Y eso da una clave de quién es esta. ¿Ok? Porque todo esto va con historia y con una raza de gente, man. Porque todo esto, todas las piezas se tiene que reunir cachitos por cachitos para que puedas entender la foto completa, man. ¿Ok? Porque como dice aquí, versículo 9, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, porque en ese tiempo esta revelación se le fue dado en el tiempo de Roma. ¿Ok? Roma era ese sexto. ¿Ok? Y el otro aún no ha venido. Pero cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. ¿Ok? Y lo que pasó con Roma es de que Roma cayó. Roma decayó y entró en ese periodo de tiempo que después se le fue llamado la Edad Media o el Imperio Bizantino. ¿Ok? O también se le llamó la Edad Oscura. ¿Ok? Y después, ¿qué es lo que pasó? Porque Apocalipsis 17 y Apocalipsis 17 van de la mano. Y como dice aquí, versículo 11, la bestia que era y no es, que era Roma, es también el octavo. ¿Por qué? Porque Roma iba a volver a venir después de la séptima. ¿Ok? Y la séptima, ¿qué fue? Fue Gran Bretaña. Porque en Apocalipsis 13 te explica que una de sus cabezas estaba herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, que fue la sexta. No sé si... Bueno, yo lo puedo entender porque está en mi cabeza, pero no sé si ustedes me siguen. Por eso es importante ir a ver los otros videos, ¿ok? Porque en uno solo no lo vas a agarrar, man. Dice, la bestia que era y no es también el octavo, que está hablando de América, man. Porque América, los Estados Unidos, es Roma reencarnada, que vino después de Gran Bretaña. Ya ves, por eso es importante entender quién estaba gobernando en este tiempo. Era Esaú, eran los edomitas mismos, que ellos se dieron la tierra por heredad, ellos se la repartieron. ¿Ya ves? ¿En el tiempo de qué? En el tiempo de la séptima, que era Gran Bretaña. ¿Ok? Dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos es la que va a ser juzgada así, toda la bestia también, pero este va a ser el epicentro de juicio. ¿Ok? Pero anyway, eso era lo que quería de aquí, man. ¿Ok? Porque en ese tiempo, la séptima cabeza, que era Reino Unido, era una potencia mundial imperial. ¿Y qué es lo que pasó? La octava, que fue los Estados Unidos, heredó en cierta manera el sistema o el orden comercial mundial que Gran Bretaña ya había tenido, man. Ok, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo Estados Unidos, bien rápido, man, heredó entre comillas, el sistema mundial de Gran Bretaña. Del Imperio Británico, más bien.
Ya, porque un imperio que se le iba a llamar, que nunca se ponía el sol, ¿no iba a ser profetizado? Sí, sí fue profetizado, man. ¿Mm? Ya ves, dice, ¿cómo Estados Unidos heredó el sistema mundial del Imperio Británico? Dice, esto no fue de un solo día para otro, sino fue un proceso histórico largo, desde 1700 a 1900. Dice, donde Estados Unidos fue tomando poco a poco el lugar que tenía Gran Bretaña como poder dominante mundial. Dice, el Imperio Británico dominaba el mundo. Solo quiero ir al punto. Ustedes, hermanos, pueden ir a leer todo esto, man. Dice, lo más importante, no fue reemplazo, fue transferencia. Esto es clave para entenderlo. Estados Unidos no destruyó el sistema británico, lo heredó y lo expandió. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque es un mismo cuerpo. Esto era profecía, man. Esto es una misma gente. ¿Ya ves? Y esta gente es descrita como los rojos. Por eso es una bestia roja, un dragón rojo, una gente roja, un caballo rojo. El caballo rojo, man, eso cae bien en la historia, porque después de que este caballo fue suelto, después del renacimiento, man, vamos a ver, man, porque la escritura que me refiero es Apocalipsis 6 y versículo 4. Ok, donde dice, y salió otro caballo bermejo, que el bermejo es rojo. Dice, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Ok, desde el renacimiento, man. Alright, vamos a ver, man. Desde el renacimiento no ha... como nunca antes visto. Solo quiero ir al punto, man. ¿Ya ves? Ok, sí, pero man. Ok, ¿sabes qué? Es que con este tienes que ser bien preciso, man. Porque si no, a veces... no... Después del renacimiento se intensificó a gran escala. Un momento. Dice, antes del renacimiento, el mundo antiguo y medieval sí había guerras y muy brutales. Imperios como Imperio Romano, Asirio, Mongol eran más localizadas. Okay. El punto de cambio, el renacimiento. Aquí empieza todo lo que estás notando. Cambio claves, nuevas armas. Ya ves, porque esas nuevas armas que fueron heredadas, ok, porque la escritura dice, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Que esa gran espada viene de las armas, man. Se le fue dado. Porque la bendición de esta gente, porque hay una conexión entre este caballo rojo y los edomitas. Ok, esa conexión es Génesis 27. Y todo eso conecta, man. Creo que es 27. Dice, no. Versículo 39, voy a ir al punto. Dice, entonces Isaac su padre habló y le dijo, y este es Esaú después de que lloró por, porque no recibió bendición, pero él se lo buscó, man. Y esto, esto era profecía que tenía que cumplirse, man. Ok. Dice, entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, diciendo que iba a tener abundancia, o iba a tener, ¿cómo se llama? Riquezas, porque el rocío representa la abundancia. Dice, y el rocío de los cielos de arriba.
y por tu espada vivirás, diciendo que por tu espada ibas a obtener todas estas cosas. Por eso es de que este hombre hace guerra, roba, mata, todo por medio de ¿qué? Por medio de la espada. ¿Por qué? Porque a este hombre se le fue dado esa bendición. Dice, y a tu hermano servirás. Y eso es y dice, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Y eso pasó. Después de que rey David los pusiera en sujeción con rey Salomón, se liberaron, man. Alright, pero anyway, el punto es ese. Y por tu espada vivirás. Ok. Lo mismo que en Apocalipsis 6. Ok, y exploración global. Expansión global. Conflicto global. Ok, conflictos globales. Revolución industrial. Igual a guerras más intensas. Guerras mundiales. Después de eso ya no hay paz real. Después de la Segunda Guerra Mundial no hay guerra mundial directa. Dice like, hermano, si esto está sonando muy alto, man. Nomás lo pongo para que no se escuche tanto eco, pero espero que sí se ha estado escuchando bien. Anyway. Sí, no es porque no había guerra antes, sino es que ahora es más grande, más constante, más global, más organizada. ¿Sabes por qué? Porque es profecía, man. Ok, ese caballo rojo. ¿Y Esaú quién es? Esaú es Edom. Edom es rojo. Ok. Adawam, esa es la palabra en hebreo por Edom. Adawam, que significa rojo. ¿Por qué? Porque el Señor los odia tanto que su nombre de su nación es rojos, man. Al igual que ellos llaman a nosotros despectivamente como negros, pues el Señor hace lo mismo con ellos, man, y les llama rojos. No más que rojos sí son. Nosotros no somos negros, man. Nuestros hermanos no son negros, son cafés. Ni los camitas son negros, man. Anyway. Ok, that's it. Ok, so en ese tiempo de Gran Bretaña fue puesto la declaración Balfour. Ellos se pusieron un lugar nacional para esta gente. Pero ¿quiénes son? Ellos son edomitas, man. Ok, son gente falsa. No. Son israelitas. No, ni se hacen llamar israelitas, man. Son falsos, son judíos falsos, man. Alright. But anyway. So. Ya, Reino Unido quería controlar esa región. ¿Por qué? Porque era una ruta hacia la India. Control estratégico del Medio Oriente. Acceso a recursos. Que más adelante fue el petróleo. ¿Ya ves? Y hasta en 1948 fue cuando se proclamó la independencia. Aunque se estableció el Estado de Israel. Y eso no era profético, man. Eso no era de acuerdo a lo que tenía que establecer, man. Porque aquí el Señor lo va a explicar. Pero anyway, yo creo que voy a hacer una segunda parte. Dice, o tal vez no, man. A ver, dice Ezequiel 36:5. Dice, y por eso así ha dicho Yahweh el Señor. He hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad, con alegría y de todo corazón y con desprecio. ¿Cómo lo dijo aquí, man? Y con...
y con desprecio activo desde el interior, con desprecio del alma. Alright, so yo le pregunté, ¿qué resultaría siendo sus acciones? Si es desprecio activo desde el interior, dame ejemplos de lo que una persona haría en una tierra si fuera como edomitas. Dice, dame ejemplos hipotéticos de cómo los edomitas harían hoy en esa tierra. So, envidia más oportunidad, desprecio interno. Dice, no solo una acción, es una actitud. Es desprecio, odio interno, rechazo del valor del otro. No respetaban la promesa. Aquí dice, deseo de reemplazo. Esto es lo más fuerte. Edom no solo quería la tierra, quería tomar el lugar de Israel. Ya ves, si este vato no sabe que estamos hablando de estos jugos, man, de estos juice. Ok. Dice, quería tomar el lugar de Israel. Y eso es lo que hicieron, man. Por eso es que se autoproclamaron la gente escogida, man. Dice, ¿en qué resultaron estas acciones? Bueno, ¿cómo se ve eso en acciones reales? Aprovecharse de la debilidad. Ejemplo, una tierra queda vulnerable, en vez de ayudar, la ocupan. Y esto es como este hombre es, man. Este hombre se aprovecha de crisis. Por eso es que hace crisis, hace guerras. ¿Por qué? Porque este hombre las provoca para agarrar control. Todo lo que este hombre quiere es control. Y lo obtiene por medio del desorden. Así es como este hombre se beneficia. Este fue su bendición. Cuando se le dijo a Esaú que por tu espada vivirás, es que por medio de caos, porque la palabra espada no nada más es un arma, está hablando de destrucción. La palabra espada viene de la raíz destrucción. Y este hombre por medio de destrucción y desolación, este hombre hace su negocio. Ya ves, y esto es la misma táctica que han hecho y están haciendo, man. Ok. Dice, reclamar lo que no es suyo. Ejemplo, dicen, esto siempre fue nuestro, man, aunque no lo sea. Y como te dije, man, yo no le he dicho a este que compare con estos jugos and shit. No, él solamente lo está haciendo como él lo haría. Y lo está diciendo. Ya ves, dice, reescriben la historia, cambian la narrativa. Dice, saquean con intención. No solo roban, sino que se llevan lo mejor, destruyen lo que no pueden usar. Man, si no es mío, nadie lo tendrá. Y así es como este hombre, man. Dice, reemplazar identidad. Ejemplos, cambian nombres, cambian cultura, cambian significado del lugar, borran lo anterior. Y todo esto viene de una actitud de desprecio desde el alma, porque así es como lo describe la escritura. Ok, dice alegrarse del daño. No solo hacen daño, disfrutan que el otro cayó. Impiden la restauración. Un ejemplo, bloquean a que los dueños regresen, dificultan reconstrucción. ¿Ya ves? Actitud, no queremos que se levanten otra vez. ¿Ya ves? Y es como el ejemplo que los apóstoles siempre dan, que un hombre llegó, nomás se lo puedo decir porque no lo sé completamente, porque ya pasó de una generación a otra, pero es de que un hombre llegó, alguien alto, y dijo, ¿cómo ustedes saben todo esto? Nosotros hemos invertido tantos dinero para que ustedes no sepan esto. ¿Por qué? Porque ellos no querían que nosotros supiéramos la verdad, man. ¿Quiénes son ellos y quiénes somos nosotros? Alright. Aquí como dice aquí, si lo llevas a hoy, hipotético, si alguien tuviera el espíritu de Edom hoy en una tierra, haría cosas como aprovecharse
aprovechar crisis para tomar control, reclamar legitimidad sin base, explotar recursos sin respeto, cambiar identidad cultural, impedir que los originales vuelvan, beneficiarse del caos. ¿Ya ves? Y si lo llevas a una escala más grande, por eso la escritura en Malaquías 1 y 4 dice: cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, ellos se edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad. Que esto entra en historia de lo que pasó en Roma y lo que mencionamos hace rato, que Roma cayó por 1000 años y después fue reedificada. Eso es lo que pasó. ¿Ok? Dice, ellos se edificarán y yo destruiré, porque eso es lo que el Señor les prometió. Dice, y les llamarán territorio de impiedad. ¿Por qué? Porque este hombre donde pone el pie crece todo, hace su negocio, hace todas las leyes, las formas, la forma en cómo uno vive, las casas, el agua, cómo obtienes todas las cosas, man. El sistema financiero, educativo, una casa, como una mujer, un hombre, empieza a deformar todo, man. Donde este hombre pone su pinche pie, es como el cáncer y se empieza a esparcir. Por eso es que este hombre, el Señor le prometió a Abdías 1 y 18, y ese hombre va a ser erradicado, man. No va a haber nomás. ¿Por qué? Porque este hombre es como el cáncer. Y lo tienes que agarrar desde raíz. ¿Ok? Dice, y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. ¿Por qué? Porque este hombre, por cómo fue creado, man, le tocó la mala suerte, man, de ser un edomita. Por eso es que, man, que no somos edomitas, man. Alright. So, ¿sabes qué? Oh, sí. Dice, cuando alguien actúa con envidia, desprecio, oportunismo, actúa como Edom. Esto es una serpiente, man. Alright. Edom hizo eso porque tenía resentimiento, vio oportunidad, actuó con desprecio interno. Alright, so hay algo distinto entre las naciones, man. Porque en Ezequiel 36 dice, y versículo 5, que este hombre se disputaron. Hay una gran diferencia, ok, porque las otras naciones, ¿dónde está, man? Las otras naciones solo robaron y tomaron por botín. Alright, so dice en Ezequiel 36, el enfoque principal apunta fuertemente hacia Edom, aunque no excluye a las otras naciones. Dice, ¿quién habla 36? ¿Quién? Oh, ok. Dice, ¿quién habla en Ezequiel 36 y 2? Dice, el verso dice que el enemigo dijo, Ea, también las alturas eternas serán nuestra posesión. Aquí no menciona un nombre directo todavía, pero en el contexto del capítulo se revela quién es el principal. ¿Ok? Porque las otras naciones sí son nuestras enemigas, pero hay un principal. ¿Ok? Dice, el contexto inmediato apunta a Edom. Mira lo que dice unos versos después, Ezequiel 36 y 5. Dice, menciona específicamente a Edom o toda Idumia, y dice que tomaron la tierra con alegría, con desprecio en el alma, o sea, no solo la tomaron, la codiciaron con intención profunda. ¿Ya ves? Porque esto no nada más es por nada, es porque este hombre necesita, este hombre piensa es astuto, man. Y esta tierra es estratégicamente, geopolíticamente estratégica, man. ¿Ok? Porque este hombre quiere control. Dice, diferencia entre Edom y las otras naciones. Las otras naciones vinieron en guerra, conquistaron, tomaron botín. Dice, acciones más militares o circunstancial.
Edom tiene relación de sangre con Israel, conoció la importancia de la tierra, la deseó como heredad propia. No solo fue conquista, fue apropiación con intención de reemplazo. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Porque esta gente no corresponde ahí, man. ¿Ok? So, versículo 6 dice, por tanto, Ezequiel 36:6 dice, por tanto profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a las valles. Así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto has llevado el oprobio de las naciones, por lo cual así ha dicho Yahweh el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a su alrededor han de llevar su afrenta, mas ustedes, oh montes de Israel, darás tus ramas y llevarás tu fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. ¿Ya ves? Y esto encaja con lo que está pasando hoy en día. Estas naciones, principalmente Edom, se ha dado en heredad la tierra de Israel, man. Han tomado por botín. Pero el verdadero pueblo está cerca por venir, man. Right? Y el texto nos va a explicar bien cómo es que íbamos a llegar, dice. Porque he aquí yo estoy por ustedes, y a ustedes me volveré, y serás labrados y sembrados. Right? Porque esa tierra sí va a ser destruida, man. El Señor la va a tener que bombardear. Va a tener que destruir, al igual que aquí en los Estados Unidos, aquí en América, en Babilonia. Pero la tierra de Israel va a ser reconstruida. ¿Por qué? Porque profecías como esta de restauración están. Porque lo que hace el fuego es que purifica, man. Y esa tierra tiene que ser purificada, man. Right? Ese desierto que está en Arabia Saudita tiene que desaparecer, man. El Señor lo va a hacer fértil. ¿Ya ves? Dice, y haré multiplicar sobre ustedes hombres y a toda la casa de Israel. Toda ella y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Ya ves, esta es una promesa a la tierra, pero con la gente que le pertenece a esa tierra, man. Ya ves, porque desde el principio se le fue dada a una persona, a una raza de gente. ¿Ya ves? Dice, multiplicaré sobre ustedes hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y los haré morar como solías antiguamente, y les haré mayor bien que en sus principios, y sabrás que yo soy Yahweh. ¿Ya ves por qué? Porque es que el Señor nos iba a hacer mejor que nuestros principios, porque esta vez no vamos a pecar. Ok, ¿y cómo? Ahorita lo vamos a ver. Dice, y haré andar hombres sobre ustedes, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Ya ves, porque los juicios que el Señor, un ejemplo que se me vino ahorita, fue cuando el Señor nos sacó. ¿Sabes qué? Vamos a ir ahí. 2 Reyes 17, si no me equivoco. Dang. 2 Reyes 17. Dice... ¿Sabes qué? Search or find. Oh, yeah. Dice, Primera de Reyes 17:24. Ok, dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Ok, y esto duró hasta el tiempo del Señor Yahabushai. Por eso es que cuando el Señor Yahabushai le dio instrucciones a los apóstoles de no ir a los samaritanos ni en camino de gentiles. ¿Por qué? Porque eran gentiles naturales, man. Él dio específicas instrucciones de ir solamente a las ovejas perdidas de Israel. Lo mismo que se le fue dicho a Pablo, man. ¿Ya ves? Y Pablo predicaba sin distinción, porque nadie sabía quién era un israelita y quién era un gentil, porque ya estábamos mezclados, man. ¿Ya ves?
So, quien iba a creer iba a ser israelita, man. Era parte de la promesa. El Espíritu los iba a traer. Ok. Anyway, dice versículo 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Yahweh, envió Yahweh contra ellos leones que los mataban. ¿Ya ves por qué? Porque a nosotros, en nuestra tierra, el Señor nos traía juicios por desobediencia, es juicio, man, por pecado. Y pecado es una infracción de la ley. So, esta gente, que llegó, son paganos, no seguían las leyes, no sabían. Por eso es que tuvieron que mandar a sacerdotes que les enseñaran los caminos. Por eso cuando vino la samaritana y le dijo, yo y mis padres adoramos y whatever, man, el Señor le dijo, tú no sabes lo que adoras, man. Nosotros sí sabemos. ¿Ya ves? Ya ves, dice, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. ¿Ya ves? Todo eso es juicio, man. So, ese es el punto. Dice, versículo 12 otra vez, y haré andar hombres sobre ustedes y a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Así ha dicho Yahweh el Señor. Y el Señor va a quitar toda afrenta, como el hermano Rayadab hace unas semanas, él entró en que la tierra de Israel, cuando seamos restaurados, y la tierra también, nombres que llevaban un recordatorio de afrenta o de juicio, eso va a ser borrado, man. Ok. Porque como dice aquí, ok. Dice, versículo 15. Y nunca más te haré oír injurias de naciones, ni más llevarás desnuestos. ¿Sabes qué? No entiendo esta. Ezequiel 36 y 15. Quiero agarrar la de la NTV. Un momento. Dice, no permitiré, versículo 15, Ezequiel 36 y 15, no permitiré que oigas los insultos de las otras naciones, y ellas dejarán de burlarse de ti. No serás una tierra que provoque la caída de su propia nación, dice Yahweh, soberano, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ok, so vamos al versículo 16. En versículo dice, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Yahweh el Señor. Versículo 16, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. ¿Ok? Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. ¿Ok? Porque como la escritura nos enseña que los ídolos son el principio y la causa y fin de todo mal. ¿Por qué? Porque corrompen tu juicio y empiezas a llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Y empiezas a ver injusticias. Y esas injusticias traen... puedes matar a una persona, a una familia entera, negándole el sustento a uno. La paga a uno, esclavizando a uno, quitando a uno, whatever, man. No es que necesariamente tienes que matar, pero matas indirectamente y esa sangre va sobre ti. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque empieza la contaminación por medio de idolatría. Por eso es que el Señor, cuando estableció, Él dijo, no vas a tener otros dioses fuera de mí. ¿Por qué? Porque es bien importante. ¿Ok? Por eso es que ídolos y doctrinas y ideas, todo eso se le llama vino.
Porque vino corrompe tu juicio, man. No puedes tomar decisiones. Alright, dice versículo 19, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Ya ves, porque el Señor nos entregó a todas las otras naciones por medio de guerras, por medio de esclavos, sequías, hambrunas. Tuvimos que salir porque las maldiciones llegaron a nosotros por desobediencia, y eso hace que la tierra se haga en contra de nosotros. El Señor dejó de darnos prosperidad, man. Ya ves, dice versículo 20, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son el pueblo de Yahweh, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste ustedes entre las naciones a donde has llegado. Ya ves, porque nosotros hicimos al Señor enojar, ¿no? Pero el Señor todavía nos prometió esto. Ya ves, porque es parte de su plan. Porque todo esto, de aquí viene todo el Señor Yahawashi, ¿no? ¿Ok? Dice, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste ustedes en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor. Ya, por eso es que también el Señor nos quitó su nombre. Nos quitó todo. Porque lo único que traíamos era vergüenza, man. Y por eso es que el Señor tuvo que quitar el nombre de su hijo y de él. Porque si no, ibas a tener a pendejos y malandros y gente maldita llamándose como el Señor. Porque como la gente ahorita piensa que su nombre es Jesús y whatever, man. Mira cómo gente de mierda se llama así. ¿Ya ves? Dice, cuando sean santificados en ustedes delante de sus ojos. ¿Y cómo es que el Señor se iba a santificar? ¿Cómo se iba a mostrar que Él es el mero mero? Por la salvación y la destrucción que el Señor va a traer. ¿Ya ves? Y esto solamente le pertenece a Israel, man. Dice, y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su propio país, que es la tierra de Israel. Ok, y el Señor Yahawashi mencionó algo en Mateo 24 y versículo 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria. Porque el Señor viene en un carro celestial, man, y viene como un Dios. Y las naciones van a lamentar porque es su tiempo. Ellos van a ir llevados en esclavitud, man. Ok, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Así es como el Señor nos iba a reunir, y después, ¿qué? Nos iba a llevar a la tierra, man. Después de un periodo de tiempo, ¿verdad? Porque la tierra va a estar en llamas, va a estar en caos, y la tierra tiene que descansar. Y se tiene que limpiar y tiene que pasar un proceso, man. Después viene Apocalipsis, creo que es 19 o 21. Es 21. Ok, dice Apocalipsis 21 y 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ya, porque esto va a ser un nuevo reino, man. El reino anterior y del siglo anterior y todas las cosas anteriores, man. Eso pasó. Dice, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿Ya ves? Descender del cielo. ¿Por qué? Porque fue salvada allá. Dice, de Dios, dispuesta como esposa ataviada para su marido. ¿Ya ves?
Como dice aquí Ezequiel 36 y 24, y yo los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. Y eso es lo que el Señor Yahawashi dijo que Él iba a hacer, man. Ok, dice, esparciré sobre ustedes agua limpia y serás limpiados de todas sus inmundicias y de todos tus ídolos los limpiaré. Y este es un proceso que no termina, man, hasta que el Señor nos cambie. Porque después va a decir eso, dice, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Ya ves, el Señor nos iba a reprogramar. Esto es lo que se habla de un nuevo cuerpo. Pablo, en el Nuevo Testamento, él describió esto, man. Ok, Primera de Corintios 15. Ok, porque esto es lo mismo que está pasando. En versículo 51 dice, versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ya ves, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Ya ves? En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Que la final trompeta, ¿qué es? Es juicio, man. Va de la mano con destrucción. Por eso es que el Señor iba a venir en sus carros, man. El Señor le gusta el drama, man. Y ahí es cuando el Señor nos iba a transformar. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque creo que fue Efesios 3 y 20. No era Efesios. Siempre se me olvida man. Creo que era Filipenses 3. Dice, más nuestra ciudadanía, que esa palabra por ciudadanía. Damn. Yep, es buena nuestra ciudadanía, porque eso conlleva a la forma de gobierno, las leyes, ¿ok? La comunidad de ciudadanos, ¿ok? Una conversación, alright. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, y no porque nosotros somos ciudadanos del reino, man, que va a ser establecida en la tierra. ¿Por qué? Porque somos israelitas, man. Dice, ¿y por qué? Porque somos dioses. Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yahawashi Hamashiach, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque este cuerpo es una humillación. Estamos en un estado bajo, man. Ok, dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ya ves, este cuerpo va a ser cambiado, man. Y eso es lo que Pablo, múltiples de veces lo dice, man. Ok. Como dice aquí, y cuando esto corruptible, versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. ¿Ya ves? Esto quiere decir que no vamos a pecar, man.
¿verdad? Porque la ley va a ser establecida en el reino, man. Es como dijimos, desde el principio la vimos, Isaías 2. La ley va a ser dada, pero ya no vamos a pecar. ¿Por qué? Porque el Señor prometió que nos iba a cambiar, que nos iba a reprogramar. Eso es el evangelio, man. Eso es parte del evangelio. Ese es el inicio del nuevo pacto. Ok, que eso lleva a una gran bendiciones. Se extiende, no pecar es una gran bendición. Todo se extiende a muchas cosas, man. ¿Ya ves? Dice, versículo 28, y habitarás en la tierra que di a tus padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Dios. Y los guardaré de todas sus inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no les daré hambre. Ya, porque todo lo contrario a esto es juicio. Y el Señor nos iba a dar abundancia. Dice, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibas oprobio de hambre entre las naciones. ¿Ya ves? Porque nosotros vamos a seguir la ley. Le vamos a dar su descanso a la tierra como corresponde. Y el Señor va a bendecirme. ¿Ok? Dice, y les recordarás de sus malos caminos. Perdón, y se acordarán de sus malos caminos y de sus obras que no fueron buenas, y se avergonzarán de ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. No lo hago por ustedes, dice Yahweh el Señor, sabedlo bien. Avergüénzate y cúbranse de confusión por sus iniquidades, oh casa de Israel. Así ha dicho Yahweh el Señor. El día en que los limpie de todas sus iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, y en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Damn, man. Yo ni había llegado hasta... Man. Damn. Porque yo nomás junté los primeros versículos y dije, ok, I got the rest. O tengo todo, nomás el... Man. Anyway, dice, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, como el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque el Señor va a volver a restaurar las cosas pasadas, man. Si dice eso es porque es. Come on, man. Dice, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Man, ¿ya ves? Y las naciones que queden en sus alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Yahweh, he hablado y lo haré. Así ha dicho Yahweh el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén, en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Yahweh, Bahashem Yahabushai. Porque el Señor Yahabushai siempre ha estado ahí desde el principio. No más que no fue manifestado sino hasta el tiempo que se empezó a hablar de él. Pero hasta de Esdras, man. Esdras, él profetizó de él. Bueno, todos los profetas saben. Pero en Esdras se dio su nombre. Alright, so este es el punto, hermanos. Me fui mucho más de lo que, lo que pues, no planeé cuánto tiempo, ¿verdad? Pero fue más allá de lo que normalmente hago. Pero está bien, man. Shit. The Wara Yahweh Hashem Yahushai. Y espero que esto haya sido edificante. Hasta la próxima. Shalom.